Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con el tutorial. Estamos creando una aplicación para coworking. En el último video ya pudimos visualizar los espacios. Teníamos aquí esta opción aquí de menú donde se mostraban los espacios con sus respectivas imágenes. Y ahora sí, la intención es que cuando nosotros demos clic acá y seleccionemos un espacio, pues nos dirija acá a esta opción para poder reservar ese espacio. Así que vamos a comenzar a implementar esta funcionalidad. Bien, vamos a comenzar y vamos a agregar los DTO que necesitamos para implementar la reservación. Entonces vamos a comenzar aquí en la carpeta del domain, en el proyecto domain, en la carpeta de DTO. Vamos a agregar aquí en los requests varios DTO. Vamos a comenzar con el de Create Reservation. Aquí el nombre que le vamos a poner es Create Reservation Request DTO y le damos agregar, y acá tenemos que hacerlo public y le agregamos las propiedades que va a tener este DTO. Va a tener un Space ID, un Start Time que va a ser del tipo Daytime, un End Time que es la fecha de finalización, y un User ID que vamos a manejar el usuario. Vamos a agregar otro DTO que va a ser para actualizar una reservación y lo vamos a llamar Day Reservation Request DTO, y las propiedades que va a tener van a ser casi las mismas: un ID, un Start Time, un End Time y este Reservation Status, que es el enum que tenemos para manejar el estado de una reservación. Y que eso sería lo que le estaríamos modificando cada vez que hagamos la actualización. Y vamos a necesitar otro request para la parte de las solicitudes que estemos haciendo, y a este le vamos a llamar Reservation Query DTO. Y aquí este va a tener un Space ID, un User ID, un Start Date, un End Date y el Reservation Status. Ahora, por la parte de los response también vamos a necesitar estar agregando. Entonces en los response vamos a agregar aquí el primero y lo vamos a llamar Reservation Details DTO, ya que es el que nos va a mostrar la información detallada de cada reservación. Y aquí sí tenemos que pasarle la mayoría de las propiedades que tiene la entidad Reservation. Entonces aquí le pasamos el ID, el Space ID, un Space Name, Space Location, el Start Time, el End Time, la cantidad de horas, Quantity Hours, User ID, Username, Total Amount, Reservation Status y el precio por hora. Y como pueden haber notado, acá también van algunas propiedades que están más relacionadas con la entidad de espacio y otras que están relacionadas con la propiedad de usuario, ya que necesitamos armar un objeto que traiga toda esa información que la vamos a encontrar en estas tablas que se encuentran relacionadas. Entonces aquí estamos armando un solo objeto que va a estar siendo utilizado para diferentes tablas. Y vamos a agregar también un Reservation Response DTO. Y este Reservation Response DTO va a tener una lista de Reservation Details DTO, que es el objeto que creamos anteriormente, el DTO que creamos anteriormente, y va a tener estas propiedades: un total count, un success y un message. Y tenemos que verificar también la disponibilidad de un espacio. Entonces vamos a crearnos un DTO que nos ayude con eso. Entonces nos vamos a crear el Space Availability DTO. Y aquí agregamos el Space ID, is available en caso de que esté disponible. Y esta lista de time slot, que es otro DTO que vamos a crear, que se llama Available Slot, que nos va a mostrar los espacios de tiempo o las franjas horarias en las que este espacio se encuentra disponible. Y una lista de Reservation DTOs para almacenar ahí las reservaciones existentes. Entonces acá vamos a mejorar el código y lo declaramos como un arreglo.
Y vamos a hacer lo mismo con esta otra lista. Perfecto. Ahora sí creamos el time slot. Entonces aquí en response vamos a agregar otro DTO. Y este lo vamos a llamar time slot. Y time slot únicamente va a tener un start time y un end time. Entonces vamos a agregar eso por acá. Y listo, con eso ya tendríamos listos los DTO para poder manejar la reservación y la verificación de disponibilidad de un espacio. Bien, ahora que tenemos ya los DTO, entonces vamos a agregar una nueva interfase. Vamos a quedarnos siempre en este proyecto domain, pero en las interfaces vamos a agregar acá una nueva interfaz, y aquí le vamos a poner el reservation repository. Y el reservation repository va a tener los siguientes métodos. Y reservation repository va a tener los siguientes métodos. Va a tener este get por ID. Va a tener esta lista de reservaciones que en realidad va a mostrar las que están disponibles. Va a recibir el Space ID, un Start Time y End Time, y va a devolver los que estén disponibles en una lista de reservaciones. Y tiene también este otro método que va a devolver todas las reservaciones. Esto no va a ir filtrado, va a devolver absolutamente todos. Y también va a tener este que devuelve un objeto, el Task Reservation, y que es el add assign, que va a ser usado para que se pueda crear una nueva reservación. Y el update assign para actualizar. Y también tenemos este que devuelve una lista de reservaciones, pero por espacio. Va a recibir un Space ID y va a devolver todas las reservaciones que estén asociadas a este espacio. Esto sería nuestro Reservation Repository. Ahora vamos a crear la implementación. Para eso tenemos que movernos al Infrastructure, al proyecto Infrastructure. Y aquí es donde estamos implementando estas interfaces de acceso a datos. Entonces creamos una nueva clase y la llamamos Reservation Repository. Aquí hay que hacerlo siempre public y vamos a aquí implementar Reservation Repository. Acá vamos a implementar esta interfaz y vemos aquí que nos ha agregado todos los métodos que definimos anteriormente. Entonces vamos a trabajar ahora en su implementación. Aquí lo único que necesitamos inyectar es el contexto de datos. Entonces vamos a comenzar inyectando el AppDB context. Aquí agregamos el AppDB context y acá le pasamos nuestra variable donde vamos a almacenar el DB context. Y vamos a comenzar con el método de addAssign, que es bastante similar a lo que hemos venido usando. Aquí hay que hacer asíncrono nuestro método. Y lo único que va a hacer es recibir ese objeto reservation y lo va a guardar en la base de datos. Este es prácticamente igual a todos los que hemos estado usando anteriormente. Tenemos también el que devuelve todas las reservaciones, que de igual forma hay que hacerlo asíncrono. Y vamos a retornar una lista de reservations, pero hay que hacer un include a user y a space, ya que tenemos que incluir estos objetos en cada reservación debido a la relación que existe con esas tablas. Y todo eso lo vamos a mandar en una lista asíncrona. Y aquí ya viene lo que sí es algo diferente. Por ejemplo, este que nos va a devolver las reservaciones o los espacios disponibles. Entonces aquí vamos a hacerlo asíncrono. Aquí vamos a recibir esos parámetros: Space ID, start time y End Time.
Y lo primero que vamos a buscar son las reservaciones existentes. Entonces vamos a hacer ese query. Y aquí está, vamos a declarar esta variable existing reservations que va a ir a la base de datos, a la tabla reservations, y cuando el space ID de esta tabla sea igual al parámetro space ID y las reservaciones no estén canceladas, entonces nos va a retornar acá todos estos reservations que cumplan con estas condiciones, el tema del start time que sea mayor para que no coincidan en su ocupación. Y también nos tiene que incluir el usuario de esa reservación. Nos va a incluir tanto el espacio como el usuario y nos va a filtrar aquí por las fechas que estén disponibles. Y todo eso lo va a mandar en una lista asíncrona. Y acá va a devolver la variable que va a almacenar esa lista. Tenemos que responder con un existing reservation. Y tenemos el otro método que este es similar al que hemos venido usando para devolver por ID. Aquí vamos a agregar nuestro método que es el get by ID assign. Tenemos una variable reservation y aquí del contexto de reservation vamos a buscar por ID y lo que encuentre lo va a almacenar en reservation y lo va a retornar. Y tenemos el otro método que es el get by space para que lo busque o nos busque todas las reservaciones por espacio. Entonces eso lo vamos a manejar de esta forma, muy similar al que teníamos anteriormente de reservations, con la diferencia de que aquí vamos a ir únicamente lo va a filtrar por Space ID. Y aquí nos está dando este error porque, a ver qué tenemos mal por acá. Acá no es asíncrono. Ese era el detalle. Aquí no necesitamos agregar la sign. Este método no lo definimos como asíncrono en el reservation repository. Entonces aquí únicamente tenemos que devolver las reservaciones. Y por último tenemos el update async. Acá sí tenemos que hacerlo asíncrono. Y vamos primero a actualizar reservations con el objeto que recibamos por acá. Y luego se guardan los cambios. Y con eso tendríamos ya la implementación del reservation repository. Bueno, ahora nos movemos a la capa Business, al proyecto que tenemos por acá, proyecto Business, y vamos a crearnos el Reservation Service. Entonces aquí agregamos una nueva clase. Vamos a crear primero la interfaz y la vamos a llamar iReservation Service. Y esta parte va a ser muy importante ya que aquí vamos a estar manejando la lógica de las reservaciones. Hay que validar si el espacio está disponible en el horario solicitado y muchas cosas más. Entonces vamos a agregar aquí todos los métodos. Y aquí tenemos, por ejemplo, este primero que nos devuelve una reservación por query. Va a recibir acá un query que le enviamos por medio de la API y él va a devolver con un Reservation Response DTO. Tenemos este otro que devuelve un Reservations Details DTO por ID. Tenemos el Create Reservation que va a crear una nueva reservación. El Update Reservation que va a actualizar. Un Delete Reservation en caso de que lo lleguemos a necesitar. Y este Check Space Availability que es el que va a validar si el espacio se encuentra disponible en el horario solicitado o no. Y va a recibir como parámetro un Space ID, un Start Time y un End Time. Tenemos este otro para confirmar
la reservación y un último método para cancelar la reservación. Y esto sería nuestra interfaz de Reservation Service. Vamos a crear ahora la implementación siempre en el proyecto Business. Nos vamos para Service y en Service aquí vamos a agregar la clase que va a implementar y lo vamos a llamar Reservation Service. Hay que asegurarnos de que esté bien escrita. Ahí está, Reservation Service. Siempre hay que hacerlo public. Y aquí tenemos que implementar la interfaz de iReservation Service. Y aquí tenemos que inyectarle varios servicios. Primero el repository, entonces lo vamos a hacer así, private read only, iReservation repository. Y el nombre que le vamos a poner va a ser reservation repository a nuestra variable. Y vamos a crear también un private read only para el automapper y devolver ya las respuestas o los objetos ya mapeados. Y también vamos a necesitar acceder a el Space Repository. Entonces hacemos esto del Space Repository. Con eso tenemos ya inyectados los servicios que necesitamos. Luego acá agregamos todo eso en un constructor y lo pasamos al constructor principal. Y listo. Acá para que se pueda ver, lo vamos a hacer así de esa manera. ¿Qué nos queda faltando? Pues implementar todos los métodos que tiene esta interfaz. Entonces aquí la implementamos, ya nos agregó los métodos. Entonces hay que agregar ahora la implementación. Y vamos a comenzar con el de Cancel Reservation. Y vamos a agregar aquí la lógica. Esto tenemos que empezar haciéndolo asíncrono y nos va a devolver un booleano. Primero vamos a buscar la reservación. Vamos a usar el reservation repository, el método getByPorID y le vamos a mandar el reservation ID como parámetro. Entonces, si encuentra esa reservación y el estado es diferente de cancelado, entonces aquí va a ese objeto, el reservation status va a pasar a ser cancelado. Si no está cancelado, entonces lo va a cancelar. Y acá va a ser la actualización en la base de datos. Va a usar el reservation repository, el método update async y el objeto que va a actualizar es reservation. Y va a retornar true. En caso de que no se pueda, entonces acá va a retornar false. Y la respuesta que devuelve siempre será un booleano. Vamos con el siguiente método, que es el método que va a chequear la disponibilidad. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí tenemos que hacerlo asíncrono para que no nos muestre ese montón de errores. Primero tenemos que buscar las reservaciones existentes y para eso en Reservation Repository creamos este método getAvailables que me devuelve una lista de las reservaciones en los horarios disponibles. Para eso él recibe un espacio ID, un start time y un end time. Y de acuerdo a esos tres parámetros, él devuelve los que están disponibles. O si un espacio está disponible en ese horario. Luego acá tenemos esta otra variable que es available, o sea, si está disponible, que lo que hace es que de la lista que yo recibo acá, él hace un conteo y si es igual a 0, entonces significa que está disponible. Luego retornamos un objeto del tipo space availability.dto que lo llenamos, lo vamos llenando. En el space ID le pasamos el mismo space ID que recibimos. Y esa bailable va a depender de lo que nos
devuelva aquí esto, si está disponible o no. Y en Existing Reservations, acá lo que vamos a hacer es mapear. Vamos a mandarle las reservaciones que se encontraron por acá. Y eso se mapea y se devuelve en una lista de Reservations Detail DTO. Y eso sería este método de la disponibilidad. Vamos ahora con el confirmar una reservación. Para confirmar una reservación, aquí primero tenemos que buscar la reservación. Hay que hacer asíncrono el método. Acá buscamos la reservación por Reservation ID. Y es muy similar a la de cancelar. Acá, si está pendiente, entonces él lo confirma. De lo contrario, devuelve false. Acá hace el cambio, lo pasa a confirmado en el status. Acá hace la actualización de este objeto reservation usando el reservation repository y devuelve true, ya que la respuesta acá tiene que ser de tipo booleano, verdadero o falso. Y el otro método que es, este está un poco pesadito, pero vamos a ir por partes, que es para crear una nueva reservación. Lo primero es hacerlo asíncrono y vamos a ir por partes. La primera parte va a ser validar la disponibilidad del espacio. Y eso, ¿cómo lo va a hacer? Vamos a guardar aquí en Availability. Vamos a usar el método que creamos anteriormente, que es el check space availability async. Y si está disponible, él va a continuar. Si no está disponible, entonces nos va a mostrar este mensaje aquí. El espacio no está disponible en el horario solicitado. Lo siguiente sería obtener el espacio para poder calcular el precio. Entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces aquí en esta variable space vamos a recuperar el space por ID, el space ID que viene acá en la solicitud, en el request. Si no lo encuentra, entonces acá nos va a mostrar este mensaje, espacio no encontrado. Y una vez ya tenemos el espacio encontrado, entonces hay que calcularle las horas y el monto total. Entonces aquí estamos calculando las horas y el monto total. Las horas lo vamos a calcular así de esta manera. Vamos a restar de la fecha o de la hora de finalización, restamos la hora de inicio y eso, el total de horas, es lo que vamos a guardar aquí en hours. Y el monto total va a ser igual al precio por hora por la cantidad de horas. Y luego tenemos que crear un objeto de tipo reservation que lo vamos a ir llenando. Este Space ID de la solicitud lo vamos a llenar. Lo mismo los demás campos, Start Time, End Time, Quantity Hours lo llenamos acá de esta variable horas. User ID viene de la solicitud, Total Amount lo calculamos por acá. Y eso es lo que guardamos en el objeto Reservation. Y Reservation Status va a ser Pending. Y por último, solo nos queda ejecutar el guardado en la base de datos. Entonces, vamos a hacer aquí el llamado a repository, hacemos un add assign de reservation y aquí hacemos el mapeo y devolvemos la respuesta. Vamos ahora con el delete reservation, que no estoy tan seguro si vamos a llegar a necesitarlo, pero de igual forma lo vamos a tener aquí ya planteado. Vamos a buscar la reservación. Si no la encuentra, retorna false. Y si lo encuentra, entonces y lo marca como cancelado. Aquí actualiza la reservación y retorna true. Es similar al de confirm y al de cancel. Vamos también a obtener una reservación por ID. Eso es un poco más sencillo. Ya tenemos bastante ejemplos parecidos. Entonces aquí vamos a hacerlo asíncrono. Y únicamente vamos a obtener la reservación usando el Reservation Repository, getByIdAsync. Y acá vamos a mapear este objeto reservation que encontremos y para devolver un reservation details DTO. Ahora viene el método para obtener reservación por query. Este sí está un poco complicado.
o diferente a lo, no complicado, pero sí diferente a lo que hemos venido haciendo. Pero vamos a irlo viendo. Entonces aquí vamos a obtener las reservaciones, vamos a obtener el get all assigned, que es el que nos devuelve todas las reservaciones. Luego en el query van a venir un space ID. Y lo que va a hacer es que si en el query viene el space ID, nos va a devolver las reservaciones por espacio. Si en el query viene el user ID, entonces nos va a devolver las reservaciones por user ID. Y lo mismo si es por fecha de inicio, fecha final o por estado, por cualquiera de esos 5 campos. Y acá en Reservations DTO vamos a almacenar la respuesta, que va a ser ya el objeto que se pueda mapear a partir de este Reservations que estamos obteniendo acá. Y aquí estamos retornando la respuesta. En Reservations vamos a pasarle este Reservations DTOs. En Total Count vamos a contar la cantidad de ítems que tenga ahí este objeto, esa lista. Y success va a ser true y en el mensaje le vamos a poner reservas obtenidas exitosamente. Eso sería lo que devolveríamos cuando hagamos la consulta por medio de un query. Y por último, el update assign. Aquí hay que hacerlo asíncrono. Y vamos a comenzar obteniendo la reservación. Entonces vamos a usar el reservation repository por ID. Si no lo encuentra, devuelve aquí no encontrada. Y luego, si está cancelada, entonces va a mostrar este mensaje que dice no se puede actualizar una reserva cancelada. Luego vamos a modificar estos valores, el start time, el end time, el reservation status. Y luego hay que recalcular las horas y el monto total, porque si nos modifican el start time y el end time, eso mueve absolutamente todo, lo que nos obliga a hacer un recálculo, tanto de las horas como del precio. Entonces con las horas vamos a manejar ahora el nuevo horario, tanto el nuevo end time como el nuevo start time. Y para el espacio, vamos a buscar el espacio para ver si está disponible o no. Tenemos que volver a hacer eso. Y si no está disponible, entonces nos devuelve espacio no encontrado. Y acá en la reservación le pasamos la cantidad de horas, el total amount. Y aquí hacemos el llamado al reservation repository. Hacemos el update async. Y aquí retornamos el objeto ya mapeado, que es un reservation details DTO. Y eso sería nuestro reservation service. Vamos ahora a agregar la configuración de Automapper. Entonces aquí en el mapping, en nuestro perfil que se llama Mapping Profile, tenemos que agregar estas configuraciones. Son varios mapeos lo que estamos haciendo. Entonces aquí los agregamos. Vamos a pasar de un reservation a un reservation details DTO. También vamos a pasar la operación de un create reservation request DTO a un reservation y un update reservation request DTO a un reservation. Entonces con esos 3 mapeos nos basta para poder manejar esa parte. Y vamos a aprovechar ya de una vez a inyectar los servicios acá en el programa, ya que el siguiente paso va a ser agregar un controlador. Entonces, ya que agregamos aquí la configuración del Automapper, entonces nos pasamos al proyecto API. Vamos a contraer todo, nos ubicamos aquí en el API y en el program tenemos que agregar todos estos servicios que hemos venido creando. Bueno, en realidad solo es el de reservation. Entonces agregamos aquí el reservation repository y tenemos que agregar también el receiver reservation service para que después no se nos olvide y no tengamos problemas a la hora de compilar y ejecutar la aplicación. Entonces eso nos basta. Vamos a agregar ahora el controlador y en controllers
Vamos a agregar aquí un nuevo controlador y lo vamos a seleccionar para API en blanco. Y el nombre que le vamos a poner es Reservations. Le vamos a poner Reservations Controller. Ya tenemos aquí nuestro Reservation Controllers. Y a nuestro Reservation Controllers hay que inyectarle el servicio de reservaciones. Aquí está, él me lo sugiere. Reservation Service. Tenemos que agregar aquí un using para que se conecte a Business. Y ahora sí, agregamos el constructor y lo pasamos al constructor principal. Listo. Ahí ya tenemos inyectado nuestro servicio, nuestro Reservation Service. Vamos a comenzar con el primer método que va a ser el post para poder crear una nueva reservación. Entonces aquí lo agregamos, este método post se va a llamar create reservations y va a recibir este objeto que es el create reservation request y vamos a crear esta variable aquí que lo que va a hacer es que va a enviar al create reservation request la solicitud que recibamos desde el cliente y luego va a retornar un OK y nos va a devolver el objeto que se creó. En caso de que haya algún error, pues aquí él lo va a capturar, ya sea una excepción o un problema de base de datos. Vamos a tener otro que va a ser el que va a confirmarnos la disponibilidad de un espacio. Entonces, este sí lo vamos a mandar aquí con una URL, le vamos a pasar este availability y el space ID. Y lo que va a hacer es chequear si está disponible o no. Aquí le vamos a mandar todos estos parámetros, un space ID, un start time y un end time. Y este availability va a guardar la respuesta que nos devuelva este método de reservation service, que es check space availability assign, y va a retornar aquí el OK junto con la respuesta. Tenemos el get reservations, el que va a ser por query. Acá lo tenemos, entonces aquí, muy importante aquí que sea from query. Vamos a recibir un reservation query DTO, le vamos a poner query. Y va a ser lo mismo, va a obtener acá la lista que responde este método y eso es lo que va a devolver acá en el OK. Vamos a tener otro para confirmar que va a ser de tipo POT. Aquí está, que va a ser el ID y confirm para que se note que es para la confirmación. Va a ser confirm reservation, que va a tener un resultado, ya que es booleana la respuesta. Entonces aquí mandamos el ID, se ejecuta este método y acá nos responde OK o not found. Y es bastante similar el que vamos a usar para cancel, para cancelar, que sería ya el último método. Tenemos este ID que tiene cancel y cancel reservation recibe este parámetro y maneja acá la respuesta y puede devolvernos ya sea OK o not found. Entonces eso sería este controlador para la reservation. Bien, ya tenemos el controller, entonces para continuar tenemos que pasarnos ahora al proyecto frontend y en service vamos a agregar un service para la parte de reservaciones, ya que los endpoints los tenemos diferentes a como lo hemos venido utilizando. Entonces, para poder adaptarlos a esas peticiones, vamos a crearnos un servicio específico para las reservaciones. Entonces, aquí vamos a crear un componente, o más bien, dentro de service, vamos a crear una clase y la vamos a llamar reservation client service para diferenciarlo del servicio que tenemos en el backend. Entonces esto va a ser una interfaz
Y este Reservation Client Service va a tener varios métodos. Aquí tenemos los métodos. Vamos a estar trabajando con el Reservation Details CTO y vamos a tener un método para crear una reservación. Este va a ser para obtener una reservación por medio de query. Tenemos el Check Space Availability para validar si existe o si está disponible el espacio. Tenemos este Get User Reservation para obtener una reservación por usuario, el Confirm Reservation y el Cancel Reservation. Vamos a crear ahora la implementación que va a ser siempre aquí en el service del frontend. Entonces vamos a agregar una clase que lo implemente y le vamos a poner Reservation Client Service. Y va obviamente a implementar la interfaz que creamos anteriormente. Aquí está. Vamos a hacer aquí la implementación. Y tenemos que inyectar nuestro request service, que es el que estábamos usando en las demás componentes. Entonces vamos a inyectar aquí el request service y tenemos que pasárselo aquí como parámetro. Entonces le pasamos aquí el request service y con eso ya hemos inyectado ese servicio para hacer las solicitudes. Vamos a comenzar con el get reservation async. Bueno, aquí tenemos el get reservation async. Bueno, es el cancel reservation en realidad, así que vamos a comenzar por ese. Y aquí lo primero que vamos a hacer es hacerlo asíncrono. Y aquí le pasamos la lógica que va a utilizar. Vamos a llamar aquí al request service que tiene un método que es PotAsync. Y aquí le pasamos la URL. Y aquí nos está mostrando este error porque tenemos que modificar el request service. Entonces nos vamos a mover acá al request service para modificar nuestro pod assign y poder utilizarlo, ya que como lo tenemos actualmente no podemos utilizarlo. Y tenemos que agregar otro método. Y aquí tenemos nuestro método pod assign, pero vamos a agregar otro método que se va a llamar igual, pero que en este método no va a esperar que le envíen un modelo. Entonces va a ser acá pod assign, solo va a esperar la URL, a diferencia del que ya teníamos que esperaba también el modelo. En este caso solo espera la URL, aquí hace la autorización, le manda en el encabezado el token y luego aquí almacena la respuesta y devuelve esa respuesta. Y este otro método que acabamos de agregar, que es el post and read assign, que lo vamos a usar para la parte del query, que igual aquí agregamos el token en el encabezado, acá maneja la respuesta y esto lo vamos a estar utilizando en el nuevo servicio que estamos creando, que es el servicio de Reservation Client. Entonces esto hay que agregarlo también acá en la interfase, en el iRequest Service. Entonces vamos a actualizar acá nuestra interfase y ahí tenemos ya los nuevos métodos. Este post and read para recibir un T-response y un T-request. Va a trabajar con dos modelos. Y vamos a revisar en request service que no nos esté mostrando algún error. Y acá sí nos muestra el error. Y no, ya está todo actualizado. Entonces volvemos al Reservation Client. Ahora sí ya ha detectado nuestro método PotAssign. Y ya tenemos listo el Cancel Reservation. Vamos ahora con el siguiente método que es el Check Space.
Y este método va a, obviamente, ser asíncrono y va a recibir estos tres parámetros, el space ID, el start time y el end time. Y lo aquí vamos a construir la URL donde le pasamos ya sea el espacio, la fecha, la de inicio y la fecha de finalización. Y acá hacemos el llamado a ese método, le mandamos aquí la URL y luego hacemos la solicitud. Tenemos el confirm también, que es bastante similar al que habíamos hecho anteriormente del cancel, ya que se parecen. Entonces, de igual forma, usamos el mismo pod assign que solo espera la URL y puede retornar true o puede retornar false. Y tenemos el details, el reservation details para crear una reservación. Entonces aquí lo agregamos. Este ejecuta este post and read assign que manda un reservation details DTO y un create reservation DTO. Son dos objetos con los que él va a trabajar. Esta es la URL y aquí le pasamos el contenido de la solicitud. Y tenemos el get user reservation assign que nos va a devolver las reservaciones por usuario. Entonces acá lo tenemos. Ahí nos devuelve, ejecuta este request service y nos devuelve aquí las reservaciones de acuerdo al usuario. El get reservation, este que tenemos por acá, por query, que nos está quedando por ahí pendiente. Entonces vamos a agregarlo. Y aquí pues recibimos un objeto reservation query DTO y armamos un query string para hacer la solicitud, tanto con un user ID, space ID, el status, la hora de inicio, la hora de finalización. Y todo eso lo mandamos al request service para que nos haga ahí la solicitud get. Y con eso tenemos listo ya nuestro Reservation Client Service, que va a manejar las solicitudes para esta parte de las reservaciones. Ahora sí, vamos a crear el componente aquí dentro de la carpeta de Page. Ya tenemos todo preparado. Entonces en Page vamos a agregar una nueva carpeta y la vamos a llamar Reservations. Y lo que vamos a crear en Reservation es un componente para hacer las reservaciones. Entonces vamos a agregar aquí en el componente de Razor, lo vamos a llamar Booking Page, que viene siendo la página de las reservaciones. Aquí tenemos ya nuestro componente y vamos a comenzar definiéndole una ruta. Vamos a decirle @page porque esto va a venir desde el Space Explorer cuando el usuario seleccione un espacio. Entonces aquí le vamos a colocar booking y va a recibir un parámetro que va a ser el espacio space ID. Acá le pasamos dos puntos y le decimos que va a ser un parámetro del tipo entero. Y esa va a ser la ruta que va a tener nuestro componente booking y le vamos a pasar luego un space ID. Hay que inyectar también los servicios que vamos a estar necesitando. Entonces aquí vamos a inyectar todos los servicios. Vamos a usar el que acabamos de crear, el Reservation Client Service, el Request Service, el Snack Bar, el Out Service y el Navigation Manager. Vamos ahora a trabajar con la parte lógica. Vamos a recibir un parámetro que va a venir desde la página de Space, del Space Explorer, y ese parámetro va a ser el Space ID. Ahí lo vamos a estar manejando. Luego vamos a declarar aquí las variables para trabajar con los horarios. Vamos a tener primero un objeto, vamos a instanciar space details DTO y luego vamos a manejar el start date, start time, end date y end time para manejar ahí los horarios que
se vayan seleccionando. Vamos a tener también un User ID para recuperar el usuario. Y vamos a también crear por acá unas variables. Vamos a instanciar este objeto Space Availability DTO para manejar la disponibilidad. Vamos a tener un booleano Availability Checked, lo vamos a inicializar en false. Vamos a tener un total amount y un quantity hours. Y el primer método que vamos a crear es el load space, que nos va a crear o nos va a cargar el espacio que seleccione el usuario. Entonces aquí con load space vamos a almacenar aquí en space el space details DTO que corresponde al space ID que venga aquí como parámetro. Vamos a buscar ese espacio y lo vamos a almacenar en space. Y vamos a cargar también el calculate total amount. Vamos a construir ese método que va a calcular el monto total. Entonces aquí lo vamos a ir creando. Y este calculate total amount, primero va a validar que sea válida la reservación. Tenemos este método aquí, valid reservation, que también tenemos que crearlo para verificar si está disponible o no el espacio. Aquí tenemos y lo que va a hacer es que de acuerdo a estas fechas, él va aquí a validar si la fecha es válida o no. Y una vez lo valida, él aquí calcula la cantidad de horas y el monto total, de acuerdo al precio por hora multiplicado por la cantidad. De lo contrario, entonces la cantidad de horas va a ser cero y el total amount va a ser cero. Entonces vamos a crearnos el onInitializeAssign, que va a ser el que se va a ejecutar una vez accedamos al componente. Entonces aquí tenemos el onInitializeAssign y en UserID vamos a hacer uso del outService, que vamos a agregarle este método getUserIdAssign. Tenemos también el load space y tenemos también el calculate total amount. Entonces, este método del out service aún no se lo habíamos agregado, entonces vamos a entrar aquí al out o al service donde tenemos el método out service y tenemos que agregarle ese método. Y el método que le vamos a agregar es este, que es getUserById, para que automáticamente nos devuelva el ID del usuario que está logueado. En este caso, llamamos al Authentication State Provider y luego a ese usuario vamos a recuperar la claim de User ID, que también tenemos que hacer eso en el backend porque actualmente no se lo estábamos enviando. Luego acá él hace la conversión de esa claim a un entero y lo que vamos a retornar es el User ID. Y de lo contrario, en caso de que no lo encuentre, retorna a 0. Entonces hay que hacer ese cambio también en el backend. Nos vamos a venir acá al método de application, donde estamos generando el token. En la parte de token service, ahí estamos haciendo lo de las claims. Entonces tenemos que hacer esa modificación para que además de devolvernos los claims que ya nos estaba devolviendo, nos devuelva también el ID. Entonces aquí va a agregar una nueva claim. Esta claim va a tener por nombre user ID y la va a tomar del user que recupere acá punto .id y lo va a convertir acá en una cadena, en un string. Entonces de esa manera estamos ahí guardando el ID del usuario y mandándolo dentro del token para que cuando nosotros accedamos aquí al out service tengamos disponible ese user ID por acá y así recuperarlo de una manera más inmediata. Entonces, hecho ya esos pequeños cambios, acá ya tenemos acceso al método getUserIdAssign para obtener el ID del usuario autenticado. Vamos a continuar entonces. Íbamos por el calculate total amount. Vamos a crear también el método que va a chequear la disponibilidad. Entonces lo agregamos por acá. Y es el check availability assign, que va a validar la reservación.
Aquí vamos a guardar la fecha de inicio, la fecha de finalización, y Availability va a almacenar el resultado de hacer aquí esta solicitud, check space availability. Si acá nos devuelve true, bueno, acá availability checked lo va a devolver en true y luego va a calcular el monto total. Luego tenemos el método que va a crear la reservación. Para crear la reservación, primero valida obviamente la reservación, si está disponible o no. Acá maneja las fechas y luego se crea un objeto que se va a enviar en la solicitud, que es el Create Reservation Request TO, donde llenamos el Space ID, llenamos, ¿qué va a ser? El Space ID va a ser el que venga como parámetro. Start Time va a ser igual a Start, que es este valor que estamos calculando por acá. Lo mismo que End, en End Time. Y User ID va a ser el User ID que recuperemos con el cambio que hicimos ahí en el tema del token con las claims. Ahora estamos recuperando directamente el User ID. Y acá luego vamos a enviar acá la reservation, va a crear el objeto. Aquí hacemos la solicitud. Si nos devuelve una respuesta positiva, entonces vamos a mandar este mensaje, reservación creada exitosamente, y se va a navegar a un componente que se va a llamar reservations. Y aquí vamos a recuperar el error en caso que se produzca y vamos a mostrar este mensaje, error al crear la reservación. Eso sería en la parte del code behind, en la parte que no se ve y que maneja la lógica. Entonces vamos ahora a trabajar la parte visual, que es la parte de ModBlazer. Entonces vamos a meter esto dentro de un mod container. Este mod container le vamos a pasar aquí unos parámetros. Mejor dicho, unas propiedades. Aquí le pasamos esas propiedades al mod container. Y luego vamos a validar que el espacio no esté nulo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle que si space es diferente de null, es diferente de null, entonces que ejecute que muestre la siguiente lógica. Vamos a crear aquí un mod paper. Y le pasamos aquí unas propiedades para manejar los estilos, el tamaño. Aquí le pasamos este border radius. Y luego vamos a pasarle un mod grid. Dentro de este mod paper le pasamos aquí un mod grid. Y vamos a ir pasándole diferentes valores. Vamos a primero a pasarle el nombre dentro de un mod item. Vamos a ponerle aquí este texto, reservar, y ahí va a ser el nombre del espacio que estamos reservando. Le pasamos otro mod item para la fecha de inicio. Y le pasamos el otro mod item. Vamos a almacenar ahí el start date y vamos a usar un mod date picker, que es un control de fecha. Vamos a usar también un control para la hora de inicio. Y lo tenemos, un mod time picker, que es la diferencia. Ahí vamos a seleccionar la hora. Y vamos a hacer lo mismo para la fecha de finalización y para la hora de finalización. Y con eso tenemos ya los controles para poder seleccionar tanto, bueno, el espacio ya va a venir seleccionado. Lo que vamos a seleccionar aquí es la fecha y la hora.
Luego vamos a validar que el monto total sea mayor a cero. Acá si el monto total es mayor a cero, entonces aquí nos va a mostrar en texto la hora, la cantidad de horas que se han seleccionado, el precio por hora y el total calculado a partir de estos dos valores. Y luego vamos a agregar otro ítem para poder verificar la disponibilidad o para cancelar la operación y regresar al componente anterior. Aquí tenemos este mood item y acá tenemos este botón para navegar, para regresar. Y tenemos por acá este otro botón que va a ser para verificar la disponibilidad. Una vez hayamos seleccionado una fecha y una hora, tenemos esta opción de este botón que dice verificar disponibilidad, que va a ser el que realice la consulta si ese espacio en ese horario está disponible. Luego tenemos aquí que verificar qué va a hacer en caso de que esté disponible o no. Bueno, aquí vamos a manejar eso en caso de que esté disponible o en caso de que no esté disponible, más bien. Acá lo que va a hacer es que va a mostrar este Mood Alert donde dice que el espacio está disponible en el horario seleccionado y el botón o la opción para confirmar la reservación. En caso de que esté ocupado, entonces nos va a mostrar aquí este mensaje que dice el espacio no está disponible en el horario seleccionado y nos va a mostrar aquí las reservaciones existentes. Luego aquí él va a hacer un for each sobre las reservaciones que me devuelve y me va a mostrar ahí en pantalla todos los horarios en lo que el espacio está seleccionado previamente para que el cliente pueda ver los usuarios ocupados o los espacios ocupados, perdón. Luego tenemos aquí este mod grid y ese mod paper que son las etiquetas ya de cierre de este componente. Y con eso ya estaríamos listos aquí con este booking page para poder mostrar la parte de reservación. Una vez tenemos ya nuestro Reservation Client Service y todo el componente para Booking Page, entonces hay que inyectarlo en el program del frontend. Entonces aquí en el program del frontend vamos a inyectar ese servicio que creamos y vamos aquí a escribir builder service.add scoped y aquí le pasamos el nombre de nuestro servicio, que es el Reservation Client Service. Y listo, ya con eso sí podemos ejecutar nuestro proyecto. Y aquí estamos ya, la aplicación la hemos ejecutado y nos hemos movido a la sección de espacios. Y aquí podemos seleccionar entre las diferentes opciones. Vamos a seleccionar este que dice sala de juntas. Y acá nos aparece el componente o la página que diseñamos, donde podemos seleccionar la fecha de inicio y la hora de inicio. Acá me aparece el nombre del espacio que estoy seleccionando y aquí podemos cambiar la fecha. Vamos a probar con una fecha posterior. Debe ser una fecha posterior y vamos a ponerle aquí un horario. Si se fijan, este botón de verificar disponibilidad se muestra o se activa hasta que seleccionamos una fecha y una hora posterior. Entonces aquí vamos a probar de 9 a 11. Siempre en AM seleccionamos. Vamos a seleccionar de 9 a 11 y vamos a darle clic aquí en este botón para verificar si está disponible ese espacio, esa fecha. Y aquí me ha dado ya la respuesta. Me dice que la duración sería de 2 horas, el precio 45 por hora.
y el total sería de 90. Y abajo me dice que el espacio está disponible en el horario seleccionado. Entonces lo siguiente que procede es confirmar la reservación. Recordemos bien la fecha, 10 de septiembre, y el horario de 9 a 11, porque vamos a probar qué pasa cuando no está disponible. Entonces vamos a darle clic aquí en confirmar reservación y me dice reservación creada exitosamente. Acá me redirigió a un componente que aún no hemos creado, por eso me aparece ahí este mensaje. En el próximo video vamos a estar creando el componente que me va a listar las reservaciones. Entonces vamos a regresar aquí a espacios y vamos acá a tratar de reservar otro en la misma hora y fecha. Vamos a seleccionar una fecha posterior. Si se fijan, este botón aún no está activo. Cuando yo me paso aquí a 10, fecha 10, también en fecha final, tengo que poner fecha 10. Ahora sí se activa. Y en la hora de inicio vamos a dejar tal como está, de 9 a 10, ya que lo tenemos reservado de 9 a 11. Entonces me debería de mostrar un mensaje donde me dice que el horario no está disponible. Vamos a hacer la verificación. Efectivamente, acá me dice que estoy solicitando una hora, el precio 45, el total 45 y el espacio me dice aquí que está disponible. Sigue disponible obviamente porque no es el mismo espacio, es otro espacio, entonces por lo tanto va a estar disponible. Entonces vamos a irnos aquí a cancelar y vamos a probar con este que sí reservamos. Entonces vamos a cambiarle aquí la fecha. Acá le ponemos 10. Acá le ponemos 10. Y si lo dejamos así con este horario, recuerden que el que tenemos reservado es de 9 a 11. Si verificamos la disponibilidad, acá nos muestra el mensaje de que el espacio no está disponible en el horario seleccionado, reservaciones existentes, el 10 de septiembre de 2025, de 9 a 11. Entonces ya a partir de las 11 yo podría seleccionarlo. Entonces voy a hacer la consulta, me muevo acá a las 11 y lo vamos a seleccionar de 11 a 12 y tiene que ser PM, 12 PM. Ahora sí se habilita acá el botón para verificar. Vamos a verificar la disponibilidad y ahora sí me dice que está disponible en el horario seleccionado. Entonces vamos a confirmar aquí la reservación y acá me confirma que se creó exitosamente. Entonces de esa manera hemos implementado ya la reservación de espacios y la verificación de disponibilidad de cada espacio. Y esto ha sido todo por este video. En el próximo vamos a estar ya implementando la visualización de las reservas tanto por usuario como por el rol de admin. Así que los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que dejen ahí su me gusta. Si tienen dudas, la dejen ahí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.